Tras declaraciones de Lozoya, AMLO recuerda cómo Loretito defendía a capa y espada al priista. En general, Loretito es señalado como uno de los comunicadores más cercanos al viejo régimen. Tras saberse que Ricardo Anaya fue señalado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel recordó cuando era entrevistado por Carlos Loret de Mola, el cual se mostraba reacio a entender que había corrupción en las reformas del priista. Cuando me entrevistaba a Carlos Loret de Mola era muy hostil, se ponía en favor del régimen y me sentaba en el banquillo de los acusados, me exigía pruebas sobre mis denuncias de corrupción y le dije de la compra de la planta de fertilizantes y solo alzó las cejas, declaró el mandatario desde Oaxaca. En general, Loretito es señalado como uno de los comunicadores más cercanos al viejo régimen, que hasta la fecha continúa alabándolos, aún tras ser expulsado de Televisa. Así se lo hizo saber en Twitter Claudia Márquez. Carlos Loret siempre ha sido parte del régimen corrupto, el especialista en sus montajes. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Bueno, yo recuerdo que en ese entonces, cuando andábamos buscando que nos entrevistaran para aprovechar espacios en medios, tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola, en aquel entonces, muy hostil la entrevista. Se ponían los conductores en aquel entonces pues del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados. Tengo algunas experiencias sobre eso. Algunos simpatizantes, amigos, decían, ¿para qué vas? Si no te tratan bien. Pero nosotros necesitábamos comunicarnos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto. Pero imagínense en aquel entonces, ya había control de la prensa, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones. Entonces me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales, me dice el conductor del programa, Loret de Mola, a ver, pruebas de corrupción. Entonces les digo, lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex. Y claro, alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo, el tiempo que fui opositor, hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas, siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente, entrevista al señor Lozoya. Y entonces, ahí está también, seguramente. Está difícil, ¿verdad?, que se consiga ahora. Ah, la tienes. A ver, pasa. Y dice el señor Lozoya que era mentira. Ya terminé de mentiroso. Pero miren cómo es la vida, las vueltas que da la vida. Hace 3 días leí una columna del señor Loret de Mola. Ya, con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces, sí es un asunto muy importante. A ver si pasan y vayan buscando la columna de hace 3 días, donde Loret de Mola menciona el tema, aborda el tema. Pero bueno, qué bien, esto va a ayudar mucho al país, porque es moralizar a México. Ahora recordé también al general Mújica, un general revolucionario michoacano que admiro mucho, que fue gobernador de Tabasco, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, de Comunicaciones, del general Lázaro Cárdenas,
fue también aspirante a la presidencia. Se dice que se perdió el rumbo del movimiento revolucionario porque si hubiese quedado el general Múgica, la Revolución Mexicana no se hubiese desviado, porque la verdad era un hombre íntegro, de primera. Y siendo gobernador de Tabasco en 1915, a pesar de ser Michoacán, estaba en Yucatán gobernando un sinaloense, Salvador Alvarado, otro general. Le manda una carta al general Múgica. Se comunicaba en la época de la Revolución. La carta se titula "Moralíceme, señor general". Se la dedicaba a Salvador Alvarado. Y le contaba de cómo ya en ese tiempo se estaban empezando a hacer negocios al amparo del poder público. Entonces, es muy importante moralizar al país. Porque sin duda el principal problema de México ha sido la corrupción. El principal problema del país. Entonces, todo esto, independientemente de lo judicial, ayuda a que se destierren, se hagan a un lado estas prácticas de corrupción, que no se repitan estos hechos. Porque, ¿qué sucedía? Había corrupción y se veía normal. Y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad. Es una forma de vida, lo hemos dicho muchas veces. Se llegó por eso a decir, de manera equivocada, irresponsable, absurda, de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y eso no es cierto, desde luego. En las comunidades, en los pueblos hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto. Esto se da arriba. Es un asunto que tiene que ver con el poder, por la falta de ideales, por la falta de principios, por el querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, sí es un tema importante. No se tomaba en cuenta en las universidades públicas, en la academia. No era un tema relevante. No estaba en el orden del día del debate público-político, la corrupción. En los discursos políticos no se mencionaba la palabra corrupción. No se hablaba de eso. Porque era una especie de asociación delictuosa la que prevalecía, lo que imperaba. Entonces sí es interesante. No sé, ¿se pudo? A ver. ¿Tercer grado? El problema es que la gente ya no quiere eso. O sea, han abusado. Les puedo platicar así rápido. No, pero es muy interesante esto. Es muy interesante. Un negocio de arriba. Sí, Ancira tiene una planta de fertilizante. Sí, en Pajarito, de las que privatizó Salinas. Le llegó la planta Ancira. Se privatiza. Ahora con el gobierno del presidente Peña se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí. Sí, estaba convertida en chatarra. En chatarra. Costaba cuando mucho $50 millones por el terreno. 800. Sí. Pagaron $500 millones. O sea, estamos hablando de negocios. Es que hay un acuerdo sobre el tema de la corrupción. Arriba, sobre ese tema hay de un corrupción, sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un Entonces, acuerdo. ¿cómo que no los va a perseguir? Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad. ¿Cómo? Y claro que los mexicanos todos, sí, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, sí, pues claro que no quieren el cambio. O sea, los comprendo. Pero no los ¿Pero va a cómo? ¿Pero cómo? A ver, No los voy a perseguir, por favor. porque no es mi fuerte. Candidato. Y porque lo que queremos, sí, es sacar a México del atolladero que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, candidato, ¿Pero cómo? Denis tiene otra pregunta en ese mismo tema. En ese En mismo el tema. tema de la corrupción, y que creo que ahí sí hay una... A ver. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, estamos cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años, Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué se viene el problema? Carlos, inclusive en gas.
Hoy en día, México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y, sobre todo, transformar hidrocarburos en empleos. Está ahí. Pero hay más, ¿eh? Pero bueno, ya después lo vemos. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.